Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos que nos ven y que nos escuchan. Soy el pastor Javier Colín y para mí es un gusto y un privilegio poder estar aquí con ustedes para compartir una vez más nuestro estudio del libro de Isaías. Hoy nos corresponde estar estudiando Isaías capítulo número 59. Así es que sin más preámbulo vamos a hacer una lectura de este capítulo. Dice así Dios en su palabra. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua, no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan luz a iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni sus obras serán cubiertos. Sus obras son de iniquidad, y su obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no alcanzó la rectitud. Esperemos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche y estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lentamente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir corazón palabras de mentira. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la iniquidad no pudo venir. Y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue fue puesto en prisión, y lo vio Jehová y desagradó sus ojos, porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiese quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como una coraza y con yelmo de salvación su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió el celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él, y vendrá el Redentor de Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos. Dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán en tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. En este capítulo número 59 de Isaías encontramos un contraste respecto al versículo 58, que fue el que estudiamos la semana anterior. Ahora, en lugar de una imagen, una fotografía de un pueblo fiel, encontramos la parte real pero triste de un pueblo infiel y rebelde, y que se describe en verdad en todo este capítulo como sus iniquidades y obviamente pues su incapacidad que ellos tienen para buscar y para salvarse a sí mismos. La incapacidad es para buscar a Dios. Dios es el que toma la iniciativa para salvar al hombre y ayudarlo, porque ve que el hombre es incapaz precisamente de hacer esto, de ir o de buscar al Dios vivo y verdadero. El tema de este capítulo es la depravación del hombre y la gracia de Dios. Este capítulo 59 está dividido en 4 partes. La primera parte de ellas abarca en el versículo 1 del capítulo 59 y es el poder de Dios para salvar al pueblo de Israel. En este versículo número 1 se afirma que Dios sigue teniendo el poder para salvar a los israelitas, pero únicamente a aquellos que se arrepientan, independientemente de las situaciones difíciles por las cuales ellos puedan estar atravesando. La frase la mano de Jehová hace referencia a su poder, y la frase no se ha grabado su oído significa que Dios sigue yendo a su pueblo, siempre y cuando ellos clamen a Dios. La segunda
parte de este estudio está en el versículo número 2 y es la causa de la separación entre Dios y el pueblo de Israel. ¿Cuál es la causa de separación entre Dios y el pueblo de Israel? Dice aquí: por vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado, mis queridos hermanos, es la causa, ¿verdad?, que siempre ha sido desde ahora sí que desde que pegó a Adán y Eva en el huerto del Edén hasta nuestros días, y lo seguirá siendo. El pecado es la causa por la cual Dios no puede tener comunión con el hombre, y el hombre pues siempre está en búsqueda, ¿verdad? Quiero hablar de el hombre natural, el hombre inconverso, siempre está, ¿verdad?, ahí buscando siempre, así, pensando y haciendo cosas malas, porque así dice la palabra, su pensamiento es de continuo mal. Las iniquidades son una forma de pecado y es derivada de la palabra griega avon, que se comprende como cualquier acto de maldad que incluye delitos diferentes. La tercera parte de este estudio está en de los versículos 3 al 8 y hablan de la depravación total que tenía el pueblo de Israel. Y como nosotros vimos aquí, hicimos en la lectura, el pueblo de Israel vivía, ¿verdad?, en una depravación total. De los versículos 3 a 8 describen esa depravación del pueblo de Israel con las frases las manos, que está en el versículo 3a, vuestros dedos, en el versículo 3b, vuestros labios, 13, vuestra lengua, vuestras maldades, vuestros pies, vuestros pensamientos. Todo esto, con todas estas partes, ¿verdad?, de una persona, todas estas partes están diciendo que no solamente esas partes, sino el todo de la persona es una continua depravación, y que cada hombre representaba a todo el pueblo de Israel, porque todo el pueblo de Israel había, con sus muy contadas excepciones, un remanente fiel, pero todos los demás estaban viviendo en una depravación total, y en consecuencia pues obviamente no hay paz para los hombres que viven en una depravación total. En otras palabras, el pecado controla cada área de la vida de los israelitas, lo que piensan, lo que dicen, lo que hacen, y todo está dirigido por su naturaleza pecaminosa. No les interesa buscar a Dios ni la justicia de Dios, y obviamente pues no tienen paz. Prefieren lo torcido de sus propias vidas. La lista de pecados del pueblo mostrada en estos versículos no es exhaustiva. Entre otros que pudieron cometerse, encontramos asesinatos, mentiras, injusticias, maquinaciones, lastimarse unos a otros, arruinarse unos a otros, en fin. No es una lista exhaustiva de pecados que hacía el pueblo, pero es esta lista pues son bastantes los pecados. Ahora, la depravación total del israelita es una verdad que no solamente aplica para ellos, aún aplica para personas de cualquier nacionalidad y en cualquier tiempo. Esta doctrina se conoce teológicamente como la depravación total del hombre, y esta verdad aplica para todo inconverso. ¿Okay? Para todo inconverso aplica, ¿verdad?, que el hombre es un ser totalmente depravado. Ahora, ¿qué implica que es totalmente depravado? No significa que el hombre no pueda tener actos de bondad, ¿no? Sí los puede tener, o no significa que no pueda apreciar la belleza, sí lo puede hacer, pero lo que quiere decir esta doctrina de la depravación total del hombre es que el hombre, al estar influenciado y dominado por su naturaleza pecaminosa, tiende muchas veces, por no decir siempre, a pecar y hacer el mal. La cuarta y última, la cuarta parte de este pasaje es la confesión que hace Isaías por el pecado de Israel. De los versículos 9 al 15 encontramos precisamente eso. ¿Qué hace? Bueno, el profeta Isaías habla en nombre de todo el pueblo de Israel y hace como si fuera suyo el pecado, como si él se incluye, como si él fuera el que estuviera pecando, ¿verdad? Y lo hace en nombre de todos, utiliza la tercera persona en el modo de pluralidad, y él siempre está reconociendo esa terrible depravación que tenía, y no solamente él lo siente, lo experimenta, sino que también lo confiesa a Dios. Y eso lo encontramos aquí en 4 cosas bien importantes. La primera es que los israelitas no practicaban la justicia, ni la rectitud, ni la verdad. Eran como si vivieran en la oscuridad, estaban ciegos y muertos. Y en realidad estaban muertos espiritualmente. Y como consecuencia ellos vivían oprimidos, enojados. Dice aquí que gruñían, ¿verdad?, como osos, gemían como palomas. Buscaban la justicia, pero no había tal justicia. De los versículos 11 a 15 vemos ahí que Isaías confiesa, ¿verdad? Confiesa sus pecados y sus rebeliones delante de Dios.
Ahora, debido a la depravación total que tiene el pueblo de Israel y que solamente Dios los podía salvar, y eso es lo mismo que aplica para nosotros. Hoy después no solamente a los israelitas pecadores, que es decir, que eran inconversos, que no eran creyentes ni fieles a Dios, y eso aplica para todos los hombres, no solamente de aquel tiempo, sino aún para de este tiempo. Dios ve la injusticia y con un desagrado total. A Dios no le gusta la injusticia que los hombres cometemos, y Dios siempre está listo para salvar, en este caso, pues al pueblo de Israel, pero no solamente al pueblo de Israel, sino también a todo pecador que se arrepienta. Y esto es algo que sigue siendo vigente para nosotros, aún para nuestros días. La obra de la salvación, la que la vemos descrita en los versículos 16 al 20, en donde Dios toma siempre al pueblo de Israel y lo personifica como un solo hombre. Dios toma la iniciativa para salvar al hombre. Él se representa a sí mismo como un guerrero aquí en este pasaje, ¿verdad? Él dice aquí que Él con su poder salva al hombre. Su brazo significa el poder de Dios. Con su justicia afirma la salvación. Y al ponerse su armadura sale contra los enemigos en justicia, salvación, venganza, celo e ira. Dios dará la retribución a sus adversarios, los judíos incrédulos y sus enemigos gentiles también incrédulos. Los de la costa, que menciona aquí el versículo 18, se refiere a los gentiles, ¿verdad? Los que estaban al otro lado del mar. Mejor dicho, al otro lado del continente, y obviamente se está refiriendo a toda la zona costera, tanto de Asia, en la parte que está del Mediterráneo, como la parte hacia el Medio Oriente, ¿ok? Y al lejano Oriente también. Los israelitas que se arrepientan en este momento que habla el versículo número 21, están hablando de la segunda venida del Señor. Dios hará un pacto con ellos, ¿verdad? Y les va a dar su Espíritu Santo. El Espíritu Santo que tiempo atrás se había ido de la tierra con toda la iglesia, nuevamente regresará con estos israelitas, y ellos, los que se arrepientan, los que sean salvos, tendrán el Espíritu Santo también. Ahora, algo que es importante que tenemos que comentar es una nota técnica, ¿verdad? De lo que estamos aquí nosotros platicando. Dios le imputa su justicia perfecta de Jesucristo y de Dios mismo al pecador que se arrepiente. Es decir, eso aquí lo encontramos con la frase, le afirma su justicia. Es decir, coloca en la cuenta del pecador arrepentido la justicia perfecta que vivió el Señor Jesucristo. Eso es un acto legal o judicial y se conoce teológicamente como justificación. Y una vez que Dios ha justificado a una persona, después de que esta persona confió en Jesucristo, Dios le imputa o le pone a su cuenta la justicia perfecta que vivió Cristo Jesús. Y obviamente, como ella es un salvo, es una persona que está inmune y ya no va a recibir los pecados de la condenación eterna. Dios, por su gracia, le entrega la salvación al hombre con el yelmo de salvación, como aquí lo vemos. El yelmo es un casco que utilizaban los soldados y los guardias para proteger su cabeza, y ahí precisamente en la mente es donde el hombre tiene que tener bien claro que una vez que ha sido salvado por Dios, es salvo para siempre. Bueno, pasemos a la parte ahora, mis queridos hermanos, de nuestro estudio. Y vamos a responder las preguntas que tenemos por delante. La primera es: ¿quién es el autor humano? Evidentemente, pues el profeta Isaías. Ya estamos en el 59, ya lo hemos dicho bastantes veces. 2. ¿Cuál fue el propósito que tuvo Isaías para escribir este pasaje? Es informar al pueblo de Israel y a todos los gentiles que el hombre inconverso es un ser totalmente depravado y que por esta causa habita... y mejor dicho, es depravado por el pecado que habita en él y no es capaz de salvarse a sí mismo, ni tampoco es capaz de buscar a Dios. Por ello, Dios en su infinita gracia y misericordia es quien toma la iniciativa siempre de ir a buscar al hombre pecador para salvarlo y para imputarle su justicia, una vez que éste se ha arrepentido. ¿Quiénes son los destinatarios originales del pasaje? El pueblo de Israel y los gentiles. Es decir, aunque los tiene aquí separados, este es para toda la humanidad. 4. ¿Qué personajes principales intervienen en el pasaje? El pueblo de Israel, los gentiles, Jehová, el profeta Isaías y también el Mesías. 5. ¿Qué interpreta usted de este pasaje? Que por la depravación total del hombre, éste no puede salvarse a sí mismo, ni tampoco puede buscar a Dios para salvarse. Es Dios quien toma siempre la iniciativa
y va y busca al hombre para poderlo salvar y para poderle imputar o impartir su justicia perfecta. ¿Este pasaje tiene aplicación para nosotros en nuestros días? Por supuesto que sí. ¿Cómo aplico este pasaje a mi vida? Bueno, la primera forma de aplicar este pasaje a mi vida es estando consciente que el hombre en su depravación total no se puede salvar a sí mismo ni buscar a Dios, así como nosotros estábamos en otro tiempo. Yo debo de predicarle a las personas no creyentes la salvación en Cristo Jesús y no dejarlos con la vaina idea de que ellos van a buscar a Dios más adelante. No, mi responsabilidad es predicarles el evangelio, ¿ok? Ya que el hombre natural está incapacitado a causa de su depravación de él acercarse y buscar a Dios por sí mismo. Segundo, entender que la causa de la depravación total del hombre en este mundo tan lleno de impiedad, y yo debo de contribuir viviendo los valores del reino, es decir, en amor, en justicia, en respeto, en amor, en este mundo. ¿Para qué? Para que yo tenga un respaldo moral y predicar el evangelio sea más fácil, porque la gente obviamente pues ve el testimonio que yo estoy viviendo día con día. Tercero, entender que la depravación total del hombre no significa que el hombre haga toda la maldad que quisiera hacer, ni tampoco que no tenga actos de bondad. Sí, un hombre sí puede tener actos de bondad, aunque esté totalmente depravado. También puede apreciar la belleza y también puede estar sujeto a hacer ciertas cosas que son correctamente buenas o legítimamente morales, pero eso no le impide que su vida y todos sus pensamientos, sus actos estén influenciados por su depravación total. ¿Cuál es el versículo clave de este pasaje de Isaías capítulo 59? Es el 16, que dice: y vio que no había hombre y se maravilló de que no hubiese quien se interpusiese y lo salvó. O sea, está hablando de Dios. Dios salvó al hombre con su brazo fuerte, con su poder, y le afirmó su misma justicia. Es decir, la justicia que tiene Dios al pecador arrepentido, al que cree en él, Dios no solamente lo salva, sino que también le da la justicia perfecta de Cristo. Muy bien, mis queridos hermanos, pues ese es el estudio de este capítulo número 59 de Isaías. Espero que les haya sido de gran bendición y de gran utilidad, tanto como a mí me ha sido el prepararlo. Que Dios les bendiga.